¿Qué tal a todos? Bien, vamos a seguir con la parte de integrales. Entonces, hoy lo que vamos a ver van a ser ejercicios. Ejercicios, ¿no? Vamos a recordar que ya habíamos definido lo que es la integral inferior, que lo habíamos denotado como LDF. Ajá. Que recuerden que este era, pues, el supremo de las sumas inferiores. Ajá, donde P es cualquier partición de este conjunto de particiones que habíamos metido. Es decir, vamos a calcular todo, o sea, vamos a analizar todas las particiones posibles, calcular sus sumas inferiores y el supremo de este conjunto va a ser a lo que nosotros llamamos como la integral inferior. Ahora, la integral superior pues está definida como el ínfimo del conjunto de las sumas superiores, igual, ¿no? Para cualquier partición, ¿no? El conjunto de todas las particiones P. Entonces, bueno, ahora vamos a tratar de entender, antes de definir lo que es realmente la integral, vamos a ver un ejemplo. Vamos al siguiente ejemplo, que es, pues bueno, es clásico, vienen muchos libros, y además, es un ejemplo que, pues obviamente vamos a tomar la función más sencilla, ¿no? Que en este caso va a ser la función constante. Lo voy a poner C, ojalá no les dé problemas. Simplemente puede ser cualquier número, puede ser el número 5, 6, 7, no sé, no, C en general. A esto se le conoce como función constante, pero bueno, después creo que ya lo saben. Y vamos a tratar de calcular la integral para el intervalo 1,2. 1,2. Y el objetivo va a ser calcular pues estas dos integrales inferiores y superiores, ¿no? Que ya las tenemos ahí definidas. Porque aquí así UDF. Ahí está, ¿no? Bueno, entonces vamos a ello. Primero vamos a graficar esto, que vamos a entender que para dar una perspectiva de lo que queremos hacer. Y la idea es, pues, la función constante. Vamos a suponer que C es positiva y que está por aquí. Esa sería mi gráfica. Pero solo me voy a fijar en el intervalo dado por 1 y 2. Entonces ya tenemos esto así. Y bueno, pues vamos a calcularlo, ¿no? ¿Cómo se calcula? Obviamente ya sabemos que el objetivo de las integrales es calcular el área bajo la curva. Y obviamente el área bajo la curva de esto, pues es este pedacito que no es más que un rectángulo que podríamos calcularlo. Ya sabemos cuál es, ¿no? Nuestro curso de primaria, ya sabemos que sería el área de la base, que sería pues 2 menos 1. Ajá. Y la altura que sería C, ¿no? Entonces, pues digamos que el área de eso sería C. ¿Ok? Entonces, bueno, obviamente es un ejemplo muy sencillo, pero la idea no es saber la integral, sino calcular estas dos cosas, ¿no? La suma inferior y la suma superior. Bien, como estamos definidos a partir de una partición, entonces es por donde hay que empezar. En este caso es sencillo, porque, bueno, ahorita les voy a platicar por qué, pero en general las particiones son tanto complicadas. Entonces, primero vamos a ver que en este caso es sencillo, pero bueno, ya después necesitaremos más teoremas. Bueno, entonces sea P una partición. P una partición cualquiera del intervalo pues 1,2. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que P pues está dado por los siguientes numerillos, ¿no? 1, que va a ser el T0, T1 y así sucesivamente hasta Tn igual a 2. Esta es mi partición. Y fíjense, ¿qué es el detalle de aquí? Vamos a poner aquí un ejemplo, vamos a poner aquí unos puntitos. Ajá. Algunos de ellos son T0, etcétera. Por ejemplo, T1, T2, y así unos puntitos. Y aquí está, pues, TK, por ejemplo. Y así, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar y recuerden que vamos a primero calcular. Vamos a ponerlo aquí como una lista, ¿no? Entonces, primero obtengamos a los valores MI. Ajá. Entonces vamos a ver esto. Cuando tenemos aquí la gráfica, fíjense que pues tenemos este intervalo y MI es el número más pequeño que toma la gráfica, ¿no? Pero la gráfica siempre es el valor constante. Entonces, o sea, solo hay un valor constante en el que se va a tomar. Por lo tanto, pues para este MI, pues el único valor que va a tomar, pues va a ser C. ¿Cierto? Ajá.
pues es el único, ajá, el único valor. Entonces sería, vamos a escribirlo primero. Algo que es importante o que es recomendable es primero poner la definición de lo que es el término, en este caso MI, M minúscula I, lo escribimos y después lo calculamos, ¿no? Entonces nos va a ayudar a decir, bueno, quiero el ínfimo del conjunto de las f de x evaluadas en x en este intervalo, ¿ok? Como es la función constante, pues entonces sería como el ínfimo de solo el número c, y pues eso es c nada más, ¿no? Entonces mi es c. De igual manera, podremos llegar a la conclusión en que m mayúscula i, pues es también c, ¿no? Entonces esto es lo primero que hay que hacer. Para tratar de calcular las sumas, la integral inferior y la integral superior, pues necesitamos hacer calcular primero estos dos elementos. Bien, ahora que ya tenemos eso, recuerden que esto pues está definido, la integral inferior, pues está definido como el supremo de todos los numeritos que nosotros al calcular la suma inferior. Entonces vamos a hacer eso. Después de calcular estos numerillos, vamos a calcular la suma inferior. Entonces, ponemos aquí. Calcular la suma inferior. Ajá, entonces aquí lo ponemos con esta partición en particular. Ajá, L de f de p. Después la partición que estoy agarrando, pues ponemos primero, recuerden que la definición, ¿no? Igual a 1 hasta n de las m minúsculas i por ti menos 1. ¿Ok? Ahora, fíjense, de esta manera, esto de aquí pues representa una suma, ¿no? Sé que es obvio, pero bueno, lo voy a poner para que quede un poquito más claro. El primer elemento de esta suma pues sería pues t1 menos t0 más m2 de t2 menos t1 y así sucesivamente hasta el último número que sería más mn de tn menos 1, ¿cierto? Bien, entonces esta es la suma que queremos. Entonces vamos a sustituir los elementos. Por eso primero calculamos los m's. Ajá. Calculamos los m's, en este caso sería c, ¿no? C de t1 menos t0 más c de t2 menos t1 más, pues así, hasta c de tn menos 1. ¿Ok? Si se dan cuenta, con esta suma, pues lo que puedo hacer es factorizar a c. Ponemos todos aquí y fíjense lo que va a quedar. Va a quedar t1 menos t0 más t2 menos t1. Vamos a poner uno más. Más t3 menos t2 más, así muchos puntos, hasta, y vamos a poner también uno anterior a ello. Vamos a poner tn menos 1 menos tn menos 1, menos tn menos 2, sí, perdón, más el último término, ¿no? Que sería tn menos 1. ¿Ok? Ahora, dense cuenta de lo siguiente. Este t0, pues sobrevive, ¿no? Sobrevive. Y este t1 se va a cancelar con este t1. Este t2 se va a cancelar con este t2. Este t3 con el que está por aquí, bla, 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 bla. Este tn-2 se va a cancelar con el que está acá, en los puntitos. Y este tn-1 se va a cancelar con este. Por lo tanto, solo va a quedar, ¿qué? Va a quedar c por el menos t0 más tn. Ajá. Y eso va a ser igual a c por, vamos a escribirlo de esta manera, tn menos t0. Donde tn y menos t0, pues tn, como lo tenemos en la partición que aquí lo habíamos dado, tn es 2 y t0 es 1. Entonces esto va a quedar como 2 menos 1, que es igual a c. Y entonces este es el valor para la suma inferior, ¿no? La suma inferior, con esta partición dada, pues ya sabemos que el valor de esta suma inferior es c. Ahora fíjense, una regla que pues, utilizamos mucho en matemáticas es que como la partición que estoy tomando es arbitraria, es decir, no estoy agarrando un específico, entonces no hay ninguna cualidad que distinga a P de cualquier otra. Entonces podemos ponerlo así. Como P es arbitraria, podemos concluir que si yo agarrara otra partición, pues sería el mismo número C. Entonces podemos concluir lo siguiente, que LF de P es igual a C para toda P en conjunto de particiones, ¿no? Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que L de F pues va a ser C. ¿Por qué? Porque vamos a sacarle el supremo a un conjunto de números que solo es C. Entonces el supremo de eso pues va a ser C. ¿Sí? Si recuerdan, L de F de P
digo L de F, pues es esto, ¿no? El supremo de este conjunto. Pero este conjunto, para nuestro caso en particular, solo vale C. Entonces ya tenemos calculado esto. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacerlo para la suma, para la integral superior. Ok, entonces para la integral superior, vamos a hacerlo un poquito más rápido. El primero era como para que vieran cómo se hacía explícitamente. Entonces, bueno, vamos a hacer esta suma superior. Entonces la suma superior va a ser la suma desde i igual con 1, desde i igual con 1 hasta n, de m mayúscula i por ti menos ti menos 1, ¿no? Que es lo mismo que tenemos ahí, la única diferencia es este m. Sin embargo, para nuestro caso particular, las m son las mismas, ¿no? M también es c. Entonces, fíjense, ya no lo voy a desarrollar tan a detalle, pero para que noten lo siguiente. Esta c no depende de la variable i, ¿cierto? O sea, no depende de i, es decir, no varía con respecto a toda la suma. Por lo tanto, la podemos sacar de nuestra sumatoria. Entonces ya tenemos esto, y esto que está aquí pues es lo que ya habíamos descrito en la parte anterior, que eso de ahí ya sabíamos que lo único que era, es que lo único que daban era tn menos t0. En nuestro caso particular, tn es 2 y t0 es 1. Entonces esto otra vez es c. Entonces si se dan cuenta, para nuestro caso, por lo tanto, tenemos la característica que para esta función, en este intervalo, L de f, la integral inferior y la integral superior son iguales y su valor es c. ¿Ok? Entonces esto es interesante porque ya tenemos en particular algo que nos dice como lo que queríamos, ¿no? O sea, yo me voy acercando por arriba con rectángulos pequeños y me voy acercando, no, perdón, me voy acercando por abajo con rectángulos pequeños y rectángulos, y también voy acercando por arriba con rectángulos grandes hasta que ambos se chocan en un punto. A ese punto, cuando logramos hacer eso, vamos a entender o vamos a tratar de darle la propiedad a esta función de que va a ser integrable. A eso es lo que vamos a entender como integral. Cuando, si yo me voy acercando por rectángulos por arriba y rectángulos por abajo, y al final logro que en estos límites, por así decirlo, una palabra que a lo mejor no debo usar, pero bueno, para que se entienda, llegan a ser iguales. Entonces, si yo demuestro que esto sucede, entonces voy a decir que la función es integrable. Entonces, vamos a poner eso. Cuando L de f es igual a U de f, se dice que f es integrable. Y el valor de la integral es, en este caso, c. El valor de lo que son iguales. Y también se puede escribir como esto que ya conocemos, ¿no? En este caso, la integral de f de x de x es c. Recuerden que sé que muchas de estas cosas, pues ya sabemos cuál es la integral. Pero la idea es ver de dónde viene. En vez de que nos hayan dicho la integral es esto y tienes que hacer estos procedimientos, etcétera. La idea en esta ocasión es tratar de ver cómo es la construcción completa de la integral. Entonces vamos a meter ya una definición, ya que tenemos un primer ejemplo de lo que entenderíamos como integral. Entonces sea ahí un intervalo. Bueno, antes de eso, me gustaría que también recalcar que esto no siempre pasa. No siempre pasa que L de f sea igual a U de f. Si no puedo demostrar, o más bien demuestro que estas dos cosas no son iguales, entonces la función no va a ser integrable en ese pedazo. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a definir. Si yo tengo un intervalo de AB y sea f de i a r, una función acotada, entonces se dice que f es Riemann integrable. Luego, bueno, en i, porque también depende mucho del intervalo. Se dice que f es Riemann integrable en i si, pues eso, ¿no? Que L de f es igual a U de f.
Y el valor de la integral, vamos a denotarlo como el intervalo AB de f o la integral de AB de f de x de x. Este elemento, bueno, pues se agrega después, bueno, pues se le va a dar una característica después, pero bueno, en general solo es una notación. También pues recordarles que este simbolillo de integral pues viene de, según esto de que S es una suma y pues alargado, ¿no? Entonces, por eso es como que estoy sumando mucho, ¿no? Porque eso es lo que estamos haciendo, sumando rectángulos pequeños. Ok, entonces bueno, vamos al ejemplo número 2. Este es un poquito más interesante y fíjense que la idea es ver qué funciones son integrables y qué funciones no, qué propiedades tienen, qué propiedades no, etcétera. Ejemplo 2. Sea f. Y ahora vamos a agarrar este 0,2 a los reales, una función, y vamos a definirla como sigue, ¿no? Definida como f de x igual a 1 y 0. A 1 si x es diferente de 1. Y 0 si x es igual a 1. ¿Ok? Este tipo de funciones van a ser las que son interesantes, como para aplicar completamente el teorema. Porque cuando estuvimos en la preparatoria y eso, pues nos enseñaban puras funciones que eran bien comportadas, que se conocen como funciones continuas, que no tienen ningún problema, y en el cálculo yo puedo integrarlas sin ninguna necesidad. El teorema fundamental del cálculo se puede aplicar directamente a este tipo de funciones. Sin embargo, la teoría de integración abarca un espacio mucho más grande, ¿no? A funciones que pueden que pues, sean muy extrañas. En este caso, la función que estamos definiendo aquí no es tan extraña, pero fíjense que no es continua. Ajá, algo que deben de recordar, pues también para eso es qué significa que una función sea continua, ¿no? Entonces aquí vamos a poner eso. Recordar que una función continua es cuando el límite, cuando x tiende a c, de f de x es igual a la evaluación, ¿cierto? Pues bueno, es algo que deben de recordar, pues para más o menos entender qué es lo que quiero expresarles, en este caso, de que en este caso no es una función continua, es una función diferente a la que generalmente se trabaja. No es tan diferente, pero bueno, vamos a ver si esta función es integrable. Vamos a ponerlo así, no sé, definida como esto, demostrar si es integrable o no. Demostrar si es integrable o no lo es. Entonces aquí vamos a ponerle solución. Ok, primero ya saben, creo que es interesante que ya que vamos a analizar esta función, pues primero hay que graficarla para entenderla un poco, ¿no? No perder las ideas de lo que queremos hacer y sí tener una noción de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, aquí está el 0, por aquí está el 2 y por aquí está el 1. Ok, entonces vamos a graficar esta función donde dice es 1 si x es diferente de 1. Obviamente está definido sobre el intervalo 1 y 2, entonces eso significa que la función va a valer 1 en todo el intervalo A, pero cuando llego al 1, eso no vale 1, sino que vale 0, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerlo así. Tiene como un pequeño hueco ahí. ¿Ok? Entonces fíjense, la idea va a ser lo siguiente. Queremos calcular la integral de eso. ¿Qué entendemos por integral? Otra vez, es el área bajo la curva. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacer cuadritos pequeños, sumarlos y después ver qué tipo de área es. Sin embargo, en esta función, ¿qué es lo que tiene? En un pequeño pedazo, de hecho un punto, que es, vamos a entenderlo como infinitesimal, o sea, muy muy pequeño. De hecho es interesante, ¿no? Más pequeño que algo que existe en el universo real. Bueno, perdón. Entonces, es tan pequeño que fíjense que si yo le quitara ese pedazo a la función, le estaría quitando área. Ajá, porque fíjense, yo voy a hacer pues lo mismo, ¿no? Voy a hacer una partición así completa. Y puede o no puede que mi partición agarre el punto 1. Vamos a suponer que no lo agarra y tengo este intervalo, ¿no? Entonces yo voy a hacer este rectángulo y fíjense que el rectángulo que va a agarrar el tramo superior pues va a ser este que estoy en verde, pero el rectángulo inferior, bueno, por la suma inferior, porque estoy agarrando el MI chiquita,
pues va a ser cero, ¿no? Porque está agarrando el mínimo elemento que agarra la función en el intervalo este que estoy tomando. Entonces va a ser cero. Pero mientras más pequeño hago la partición, es decir, que como que cada vez estoy aislando más y más al punto, va a haber un momento en donde esta se va a hacer como nada más una línea. O sea, el rectángulo que yo voy a tomar en algún momento cuando la partición es muy fina, digamos que solo es una línea perpendicular. Entonces esa área se la tengo que quitar porque ya no va a agarrar el elemento completo, porque su altura, ¿cuál es? Su altura es cero. Pero nada más de la línea, es un rectángulo tan delgado, tan delgado, que que es una línea nada más. Entonces yo le voy a quitar ese pedazo de área a mi área completa, que es la única diferencia que hay con, por ejemplo, con el ejemplo anterior. Entonces la pregunta es, ¿le estoy quitando área? O si yo quito una línea, quito área a todo el completo, a pesar de que pues una línea ni siquiera está como en dos dimensiones, ¿no? Entonces es un tanto raro. Hay muchas cosas como filosóficas al respecto de eso. Bueno, no tanto, pero digamos que podríamos llegar a esas conclusiones de que si esto le quita área o no, ¿no? Entonces, bueno, pero a lo que voy es qué es lo que quiero hacer. ¿Cuál es el detalle fino que encuentro a diferencia del ejemplo anterior? ¿Por qué este es diferente? Entonces, bueno, si nos vamos por esas ideas de preguntarnos estas cosas filosóficas, no llegamos a nada. Pero por suerte en matemáticas tenemos un concepto, una definición y un algoritmo para poder calcular si esto es integrable o no. Entonces, bueno, vamos a ello. Ya tenemos la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de hacer lo mismo que en el ejemplo anterior. Sea P una partición. Sea P una partición. Y vamos a agarrarla igual arbitraria, ¿vale? T0, T1 y así hasta Tn. Donde recuerden T0 es 0 y en este caso Tn es 2, ¿no? Porque son los extremos. Entonces ya agarramos una de estas, ¿no? Y vamos a platicar un poquito de eso. Es claro que en algún intervalo, intervalo de estos, se encuentra el punto 1. Se encuentra el punto 1. ¿Qué es lo que está hablando? Entonces aquí yo agarro un montón de puntos sobre mi intervalo. Vamos a ponerlo aquí en rojillo. Estos son mis puntos. Y en alguno de estos intervalos, aquí por ejemplo este es T1, T2 y así, este va a ser por ejemplo TK-1 y TK. Ahí justo entre TK-1 y TK, o sea que son dos puntos arbitrarios que deben de estar ahí, pero deben de existir. Ahí adentro está el punto 1. ¿Ok? Ahí adentro está el punto 1. Entonces vamos a decir eso, ¿no? El 1 debe estar en el intervalo TK-1, TK. ¿Ok? Fíjense por qué le estoy poniendo hincapié en este intervalo, porque es lo que hace diferente a la función, ¿no? Por eso algunos ejercicios son como complicados, porque cada uno tiene su detalle, ¿no? No es como un ejercicio usual en donde puedo poner lo que sea y hago el mismo algoritmo siempre. No, aquí deben de analizar un poquito primero la función que quiero hacer y tratar de atacarla bajo esas mismas ideas. Entonces, bueno, aquí el 1 está en ese intervalo. ¿Por qué quiero encontrar ese intervalo? Porque mi objetivo, eso sí es como un algoritmo, es primero calcular quiénes son los MIs. Entonces ya sabemos que en este intervalo es eso. Lo vamos a ponerle así. Entonces, para este intervalo, el MI minúscula es 0, ¿no? Porque es el mínimo valor de la función. Recuerden, la función vale 1 siempre y 0 cuando x es igual a 1. Entonces, si yo agarro otro intervalo que no sea el 1, pues el MI va a ser también 1. Pero en este caso, en este intervalo en particular, solo en este, MI es 0. MI mayúscula es 1. Y para todo, bueno, en este caso no se llama MI porque estamos diciendo que estamos agarrando el intervalo K. Recuerden que los MK están indexados o referidos con la última elemento del TK, ¿no? Si estoy agarrando un intervalo T1, entonces estoy agarrando el M1, etc. Bueno, eso ya lo habíamos explicado en otros. Entonces, ok. Para todos los demás otros intervalos, para los otros intervalos, pues, pues se tiene que MI es igual a 1 y MI, pues es igual a 1, ¿no? Para toda I que sea diferente de K, ¿cierto? Y I, pues obviamente va a agarrar elementos de 1, 2, así hasta N. ¿Ok?
Sí, ¿no? K puede ser también uno, ¿no? O todos, pero bueno, no entremos eso. Ok, entonces ya tenemos nuestras, ya calculamos nuestros MI y M mayúscula I, que recuerden es lo primordial que necesitamos para calcular las sumas inferiores y superiores. Entonces, entonces esto de aquí ya los calculamos. Vamos a calcular la suma inferior con esta partición en particular. Entonces agarramos la suma MI TI menos TI menos 1. Ok, voy a otra vez desarrollar esta para que veamos más o menos cómo está. Ya sabemos que MI es 1, aún así lo voy a poner. Entonces tenemos M1 de T1 menos T0 más M2 de T2 menos T1. Y así hasta que llegamos al intervalo que es el interesante, ¿no? En donde aquí sería TK menos TK menos 1 más pues todos los demás, ¿cierto? Que es hasta MN TN menos TN menos 1. Y bueno, pues ya sabemos que los M1, así todos valen 1, excepto este que está aquí, ¿no? Este vale 0. Entonces esto va a ser T1 menos T0 más T2 menos T1, bla, 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 hasta, pero aquí este ya no va a haber, voy a poner uno anterior a este, que va a ser TK menos 2, me digo menos 1, menos TK menos 2. Este es el anterior a ese. Este que ya no viene porque vale 0, y luego pongo uno siguiente que sería TK más 1 menos TK. Más bla 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 hasta TN menos TN menos 1. Ok. Fíjense que es muy similar al anterior, sin embargo, igual en el sentido que este se va a cancelar con este con otro que está por acá. Pero llegado aquí a esta parte que es la diferente, fíjense que TK2 TK2 viene cancelándose con otro que están aquí en los puntitos. Pero TK1 ya no se puede cancelar con el otro porque desaparece, porque vale 0. ¿Sí? Y entonces TK tampoco desaparece, tampoco desaparece porque pues no se cancela con otro que estaba anterior. ¿Ok? Este de aquí sí se cancela con otros que están aquí en los puntitos, bla, 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 y este también se cancela. Es decir, si se dan cuenta, este pequeño cambio hace que esta suma quede de esta manera. Menos T0 más TK menos 1 menos TK, que son estos que había puesto aquí, identificado, más TN. ¿Sí? Y esto pues luego no lo puedo reescribir para que se vea un poquito más bonito y se va a quedar como TN menos T0 más TK menos 1 menos TK. Ok, fíjense que ahora pues quisiera saber cuál es, o sea, recuerden que mi objetivo, no hay que perder de vista el objetivo, es calcular cuánto vale esto. Recuerden que esto es un número, o sea, no sé si vale 5, 7, algo en específico. Si no, y acabo de encontrar que vale esto de aquí. Sin embargo, esto de aquí no me llama mucho o no me da mucha información porque los puntos de la partición son arbitrarios, o sea, no es algo que yo pueda medir, algo que pueda evaluar, sino es algo arbitrario. Entonces, esto no nos va a decir mucho, sin embargo, nos puede dar pistas. Fíjense, esto de aquí, estos dos numeritos, pues si los pongo acá, ya sabemos que TN es 2 y T0 es 0. Entonces ya sabemos como que este pedacito que es similar al ejercicio anterior. Sin embargo, tengo agregado los otros dos números, TK menos 1 menos TK. Que fíjense que este número que es negativo porque TK siempre es más grande que TK menos 1. Entonces como que estoy agarrando elementos un elemento que es menor que 2. O sea, el valor de esta integral inferior pues es menor que 2. Que tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos calculando el área bajo la curva de todo esto, ¿cuánto es el área de esta cosita menos la línea, ¿no? Entonces de esta cosita en amarillo pues es 2. Entonces si se dan cuenta como que todo va agarrando sentido porque le estoy quitando este rectángulo pequeño en el cual incluye este punto diferente. Sin embargo, algo que podemos pensar es que ¿cuánto debe valer esto que está aquí? Pues son elementos de la partición, ¿no? Puede ser un pequeño intervalo, puede ser un intervalo más pequeño, un intervalo grande. Sin embargo, cuando yo agarro muchísimos puntos, entonces significa que TK y TK menos 1, o sea, estos dos puntos, van a estar tan cercanos que van a ser casi 0. O eso puedo yo pensar. Que sería, fíjense, la idea que les estaba planteando al principio. El área, de la línea en donde está justamente el punto 1. ¿Ok? Pero eso como que no lo puedo
sea, como que sí se escucha padre, así como platicado, a lo mejor si no se entiende muy bien, pues, más bien si no me estoy explicando bien, pues no se entiende nada, pero es un poco ambiguo, y les repito, en matemáticas la idea es como que se vea todo claro, a pesar de que mis argumentos como que dicen, va, pues puede ser que eso sea cero, aún así podríamos hacerlo mejor. ¿Y cómo lo podemos hacer mejor? Para este tipo de problemas, o en general, lo único que sirvió de agarrar una partición arbitraria fue en el caso anterior, y en los siguientes hay que agarrar particiones muy en específico. Y eso es algo en lo que hay que hacer varios ejercicios. Voy a tratar de grabar varios para que ustedes vayan agarrando la práctica de ver cuál es la partición adecuada para que para que nuestro cálculo de las sumas inferiores sea sencilla. ¿Ok? Entonces todo depende mucho de la partición. Entonces, bueno, antes de entrar como más a cosas más difíciles, pues vamos a decir eso, ¿no? Para este caso, necesitamos más información que nos venga de la partición. Vamos a anotar eso. Para este caso es necesario tener más información sobre la partición. Sobre la partición. Por ello, entonces necesitamos agarrar una partición en específico. Por ello, escogemos a la siguiente partición. A la siguiente partición. Entonces vamos a ponerle P subíndice N. Esta partición, este 0 igual a 0, T1 igual a 2 entre N, T2 igual a 2 por 2 entre N, y así, bla, 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 hasta TK, que va a ser igual a 2K entre N, y aquí el último punto pues es 2N entre N. Fíjense que esta partición en particular, pues lo que tiene es que parte al intervalo 0,2, bueno, obviamente es una partición sobre este intervalo, y lo parte en n intervalos pequeños, pero iguales. Ajá. A este tipo de partición creo que una vez escuché que le llaman canónica, porque pues digamos que es la como que la fácil. Entonces vamos a poner eso. Parte al intervalo 0,2 en n partes iguales. ¿Y qué es lo que hace básicamente? Tengo el intervalo, que en este caso es de 0 a 2, y lo divido entre n pedacitos, ¿no? Por eso es este 2 entre n. Entonces el primer pedacito sería 2 entre n, el siguiente sería pues sumarle 1 entre n más, ¿no? Bueno, en este caso 2 entre n más, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, aquí el késimo es 2k entre n. Ajá. Entonces, bueno, vamos a hacer algunos ejemplos, ya que esta partición, como les digo, en futuros ejercicios lo importante es fijarse en la partición. Entonces vamos a darle un poquito de atención a eso. ¿Cuál sería la partición P sub 1? P sub 1 sería aquella que solo parte el intervalo en un solo intervalo. Entonces, ¿cómo quedaría? T0 quedaría igual a 0. Y fíjense que el T1 que seguiría sería sustituir, digamos, aquí este K, ajá, por 1, y lo sustituimos en esta fórmula que está aquí. Entonces esto como quedaría 2 por 1 entre n, pero n ¿quién es? N es este numerito que está aquí, entonces entre 1, ¿no? Entonces esto qué es, pues esto no es más que los puntos 0,2. Y en efecto, pues solo es el intervalo completo, ¿no? Sería el intervalo pues más fácil. Entonces esta partición solo consta de dos puntos y parte en un solo intervalo al intervalo original. Ok, entonces bueno, eso no es muy interesante, así que vamos al siguiente. P sub 2, a ver, déjame ver cuánto tiempo llevo grabado, 33 minutos, bueno, voy a hacer otros 10 y a lo mejor tengo que partir este video en dos para que no quede tan pesado. Ok, entonces P sub 2, pues ¿qué sería, no? Sería T0 igual a 0, T1 igual a, y vamos sustituyendo en esta formulita, ¿sí? Entonces T1 ¿cómo sería? Sería 2 por 1 entre n, donde n en este caso ahora es 2, más, digo, el siguiente punto sería T sub 2 igual a 2 por 2 entre 2, ¿no? Y se acaba cuando k llega a ser igual a n, en este caso pues 2 ya es igual al que está aquí abajo, pues ahí se termina nuestra sucesión de puntos. ¿Y esto qué acaba siendo qué? Acaba siendo los puntos 0, 1 y 2, ¿no? Ajá.
Entonces, en realidad sí, ¿no? Si yo tengo el intervalo que va de 0 a 2, pues entonces lo único que estoy haciendo es agregando el punto 1 que me divide a mi intervalo original en dos partes iguales. ¿Sí? Fíjense, hay 3 puntos, 2 intervalos. Ajá. Y así sucesivamente. Fíjense cuál sería la partición 10. Igual, ¿no? Sería T0 igual a 0. T1 sería en este caso igual, fíjense, a un quinto. Ajá, ya lo puse así resumido. Ustedes, si no se ve muy claro, pues lo hacen a detalle. Fíjense que le van sumando pues un quinto a cada uno hasta llegar a, pues, a T10 igual a 2. Ajá. Bueno, entonces esas son las particiones que tenemos. Bien, ahora que ya tenemos la partición, recuerden que nuestro objetivo son los rectángulos, ¿no? Entonces no hay que olvidarnos de eso. Entonces vamos a ponerle ahora, pues vamos a calcular, por ejemplo, la integral inferior, pero para la partición 2. ¿Ok? Primero. Entonces aquí ya, pues bueno, para esta partición 2, para poder lograr hacer esto, pues primero tenemos que calcular quién. Primero tenemos que calcular, vamos a ponerlo así como una flechilla. Primero tenemos que calcular quién es MI. Ajá, MI. Pero en este caso, como nada más hay dos intervalos, pues vamos de hecho, fíjense, son estos dos intervalos. Sería encontrar M1, que cuánto valdría. Entonces es el mínimo de la función, el ínfimo de la función, el ínfimo valor de la función que agarra en el intervalo 0,1, pero recuerden que estos intervalos son cerrados. Entonces el 1 lo incluye en este intervalo, por lo tanto M1 va a ser 0, ¿no? Porque es el mínimo número que agarra la función y justo agarra la función el mínimo valor en 0, digo en 1 y vale 0, ¿ok? Y M2, ¿cuánto vale? M2, pues ese vale 1. No, perdón, también vale 0. Porque este intervalo sería el intervalo 0,1 y en este intervalo sería 1,2. Pero como todos son intervalos cerrados, entonces ambos incluyen al 1, que es el que me agrega el valor mínimo. Entonces fíjense, para este caso, la suma inferior fp sub 2, pues sería la suma desde i igual con 1 hasta n. Pero en este caso, ¿cuánto vale n? 2, porque si recuerdan, esta suma es el número de intervalos por los que yo estoy partiendo el intervalo original. Entonces, como solo tengo dos intervalos, o partir el intervalo original en dos pedazos, entonces solo estoy sumando dos elementos. En este caso lo vamos a poner así para que quede como mejor. Ti menos 1, para que se vea como completo, ¿no? Y ya después vayan viendo la analogía. Pero esto en realidad pues, no es más que M1 de Ti menos 1 más M2 de Ti menos 1. No, perdón, aquí sería 1 y aquí sería 0, ¿no? Porque ya estamos desarrollando completa la suma, perdónenme. Aquí sería T0, T2 y T1, perfecto. Ahora estos M1 y M2, pues son 0, ¿no? Entonces fíjense, la suma inferior llega a ser 0. Ni siquiera tuvimos que calcular cuánto vale esto. Que hay que hacerlo, ¿no? Pero bueno. Y así, ¿no? Ahora vamos a hacerlo para algo más interesante. Vamos a hacerlo, como este pues es 0, vamos a hacerlo ahora para la P sub 10, ¿no? A ver, cuánto tiempo lleva esto. Bueno, aquí lo voy a dejar. Voy a poner la segunda parte en el siguiente video para que nada más sean videos como de 40 minutos. No se les haga tan pesado. Así que bueno, voy a grabar la parte 2. Adiós.